Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de trucos de sastrería, trucos para agilizar vuestros proyectos de sastrería. No vamos a hablar de sastrería tradicional, que es un oficio que requiere mucha experiencia y mucha formación, sobre todo muchas horas de costura. Lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es enseñaros 3 técnicas para mejorar vuestros proyectos de sastrería de una manera ágil. Es decir, vamos a conseguir un acabado profesional invirtiendo el mínimo tiempo posible o reduciendo mucho el tiempo de producción. Estos trucos van a ser, primero, cómo utilizar una entretela termoadhesiva para que quede bien adherida. El segundo, cómo utilizar las liguetas también termoadhesivas que imitan la función de las liguetas de sastre, pero que se ponen muy rápidas con la plancha. Y el tercer truco va a ser planchar y moldear la prenda con ayuda de los cojines de sastre y la madera de sastre o el clapper. Bueno, para cualquier proyecto de sastrería casi es imprescindible las entretelas. Las entretelas pueden ser no adhesivas, es decir, palestrones que se ponen al puro estilo sastre, o pueden ser entretelas adhesivas, como la que tengo aquí, ¿vale? La entretela adhesiva es un tejido técnico que para su correcta aplicación es imprescindible que se cumplan 3 factores. El uno es la temperatura. Cada entretela tiene una ficha técnica y necesita una temperatura, la temperatura adecuada para la fusión del adhesivo. La segunda es la presión que va a ejercer la máquina o la plancha si lo hacemos manualmente. Y por último, los segundos que se tiene que ejercer esta presión sobre el tejido. Bueno, pues para facilitarlo, es decir, la manera más profesional de hacerlo es con ayuda de una prensa de entretelar como la que veis aquí. Bueno, las hay de muchísimos tamaños, ¿vale? Ya sé que muchos diréis, wow, yo no tengo una prensa de entretelar de este tipo. Bueno, pues después os enseño a ponerla manualmente. También hay prensas pequeñitas de tipo doméstico que también nos pueden servir para este tipo de proyectos. Bueno, pues voy a poner el tejido en la termofijadora. La cara del revés del tejido está hacia arriba y aquí tengo ya preparado el trozo de entretela que voy a poner el adhesivo en contacto con el revés del tejido. Yo suelo tener la precaución de cortar un poquito más pequeña la entretela que el tejido para que no se me pegue en el plato de la prensa de entretelar. Esta palanca que acabo de bajar es la que le da la presión necesaria y ahí veis los segundos que van contando en cuenta atrás y a continuación oiréis un bip, que eso quiere decir que ya podemos retirar la prenda porque ya estará entretelada. Es conveniente dejarla en una superficie para que se enfríe. Bueno, pues como os he dicho antes, lo que vamos a hacer ahora es entretelar este tejido con la plancha manual. Podéis utilizar una plancha doméstica perfectamente. Lo importante es que la plancha esté a una buena temperatura para que funda el adhesivo de la entretela. En esta ocasión voy a utilizar una entretela como la de antes, pero es una entretela blanca. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner la entretela es, ya os he dicho, que la temperatura de la plancha esté alta. Luego voy a tener que hacer presión apoyándome prácticamente con toda mi fuerza sobre la plancha para que se adhiera bien el adhesivo. Y luego, súper importante,
El adhesivo de las entretelas no quiere vapor, tiene que ser calor en seco, ¿vale? Y entonces me apoyaré con la plancha y he de contar como mínimo hasta 20 segundos. Los cuento mentalmente, ¿vale? Y una vez haya hecho esto, levanto la plancha, la desplazo y otra vez 20 segundos. Y así, pum, 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 voy placando hasta completar toda la parte que quiera entretelar. Bueno, lo que no os he dicho es que cuando mueva la plancha tengo que tener cuidado de que se me vaya solapando la suela de la plancha, es decir, que no queden, ¿veis? Que no queden huecos sin presión y sin planchar, porque si no luego se convertirán en burbujas y se desmontaría la entretela del tejido. Bueno, pues ya tenemos nuestro trozo de tejido entretelado. Lo que vamos a hacer a continuación es poner la ligueta de sastre. En esta ocasión lo vamos a hacer con una ligueta termoadhesiva y para ello he preparado este delantero de chaqueta que ya incluye, es una solapa smoking, ¿vale? Entonces, la retención la pondremos para evitar que se nos deformen o se nos estiren las zonas que podrían deformarse. Entonces, lo que voy a hacer es poner una ligueta en el borde delantero, o sea, todo lo que sería el canto de la solapa. Voy a poner una ligueta también en el hombro delantero y voy a poner finalmente una ligueta en la línea de quiebre. El quiebre es la línea por donde va a doblar la solapa. Entonces, la ligueta puesta en el quiebre nos va a evitar, ¿veis? Porque siempre coge bies, nos va a evitar que se estire o que se deforme. Bueno, pues esta es la ligueta termoadhesiva de la que os hablaba, no es más que una tirita de entretela y como lo veis lleva en el centro un pespunte hecho con un cordón, bueno, perdón, con un hilo un poquito más grueso y le da la retención necesaria de la que estábamos hablando. Bueno, pues esto me lo voy colocando en el canto delantero con el adhesivo hacia abajo, por supuesto, y apoyo la plancha y voy a contar hasta 8, porque esta entretela necesita menos tiempo de adhesión. Y otra vez sin vapor, calor seco. Una vez he pegado, voy girando y voy colocando. Al mismo tiempo voy haciendo una ligera tensión de la ligueta, no mucha, una ligera tensión para que me provoque el efecto deseado. Una vez está adherida en seco, insisto, sin vapor, luego le puedo pasar vapor sin miedo, una vez ya se haya adherido. Bueno, y ahora voy a poner la ligueta pegadita a la línea de quiebre. Otra vez tensando y contando hasta 8 o teniendo la precaución de mover muy poquito, unos centímetros a cada movimiento la plancha. Y ya solo me queda entretelar el hombro. Tal como os había dicho, ahora sí que
Si quiero repasar con un poquito de vapor. Y ahora veréis que cuando doble por la línea de quiebre, esta zona que tenía bies ahora ha quedado totalmente refrenada, no se estira. Con esto evitamos que la solapa se desboque. Bueno, pues ahora lo que os voy a enseñar es los truquitos de planchar. Lo que he hecho aquí es coserle el costadillo a este delantero con la solapa que os he enseñado antes, ¿vale? Y aquí es donde está pues toda la formita de pecho. Entonces lo que me interesa sobre todo es conservar esta forma. Si yo esto lo plancho en la mesa de planchar, lo voy a dejar chafado y voy a perder ese volumen. Para no perder ese volumen voy a ayudarme, como os he dicho, de los cojines de sastre. Lo veis, voy buscando las curvas del cojín para que me ayuden a mantener la forma ergonómica del pecho. Y la madera me sirve para concentrar el calor en la costura y para que se quede planita y abierta. De esta manera, con el cojín consigo aislar la superficie que quiero planchar y no estoy arrugando el resto de la prenda. Lo que voy a hacer ahora es unir el delantero con la espalda y cuando veis que hay estas curvas tan convexas, en sastrería lo que se hace es moldearlas. Es como si las quisiéramos poner rectas y plancharlas antes de coserlas y eso va a hacer que la prenda caiga mucho mejor. Lo voy a preparar ahora mismo y lo veis. ¿Vale? Se trata de darle este giro, como si la quisiéramos poner recta, ¿vale? O incluso girando un poco al contrasentido de la curva y darle calor, para que se genere el volumen en esta área que veis aquí. Y en la parte que es de aquí, que era la convexa, es donde voy a ligeramente estirar al mismo tiempo que plancho. Vale. ¿Veis? Cuando lo pongo en plano, esto ahora ha cogido el recorrido que necesita para que se adapte al contorno. Y en el otro lado voy a hacer lo mismo. ¿Veis? La curvita para adentro. Y justo aquí en este punto estiro un poquito. Y ahora lo voy a coser y ya plancharemos la costura abierta. Bueno, pues ya lo he cosido, voy a planchar esta costura. Espero que os hayan gustado estos trucos. Os recuerdo que no pretenden sustituir el arte de la sastrería, pero nos van a ayudar a conseguir un acabado profesional, agilizando mucho el tiempo de producción. De hecho, estos trucos
los utilizó Joshua, el ganador de Maestros de la Costura, para hacerse su chaqueta, que él eligió justamente esta combinación de tejidos. Bueno, nos vemos en la próxima entrega de Trucos Maestros. Hasta luego.